Yanine Áñez, dictadora boliviana, se autoinculpó en su discurso ante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, en verdad que lo hizo. Creo que le falló el subconsciente y salió a exponer sus culpas y responsabilidades. Por supuesto, inculpándolo y tratando de inculpar a otros. Brutalmente descalificada, podríamos decir algunos, la participación de esta señora, pero más bien los adjetivos podrían ir desde vergonzoso, podrían ir incluso hasta señalamientos de una precaria personalidad moral de esta personaje que usufructúa el poder tras un golpe de Estado, tras el golpe de Estado dado por la ultraderecha en Bolivia el 11 de noviembre del 2019. Toda promesa es deuda. Dijimos que les íbamos a traer fragmentos de la participación de la señora y aquí lo tenemos. Aquí viene una fe de ratas. En un momento creí yo que el material solo duraba menos de 3 minutos, en realidad la participación de la señora dura 11 minutos en las Naciones Unidas. Con lo que en realidad no se hace ningún favor a ella misma porque creo que se hubiera quedado con la posibilidad de los 3 minutos, porque en 11 minutos tuvo el tiempo para autoinculparse y decir barbaridades que pasarán a la historia. Muy bien, vamos a escuchar algunos de los fragmentos de la participación de esta señora y juzgue por usted mismo, porque finalmente yo puedo hacer una interpretación, pero será usted quien tenga una opinión a partir de lo que dice esta personaje, esta dictadora, esta gobernante de facto, porque eso es lo que es. Muy bien, a ver, vamos con lo que dice en el minuto, en el segundo 50 de sus 11 minutos en las Naciones Unidas. Adelante, señora Yanine Áñez. ¿Hemos hecho el Estado para oprimir o lo hemos hecho para garantizar la libertad? Buena pregunta. Te la has pasado durante todo el tiempo en que usufructúas el poder, ¿qué haciendo? ¿Libertades? No se puede ver que se gocen en tu país. Nada más basta con mirar a tu ministro de gobierno, el señor Murillo. ¿Sí? Entonces te formulas, creo, esa pregunta hacia ti misma. Y creo que la contestación es autoinculparte, es decir, que has tomado el poder del Estado boliviano para ejercer una dictadura. Pero sigamos escuchando lo que dice esta señora. Señores y señoras, es hora de escoger. Admitamos que América Latina, en general, no ha superado la amenaza autoritaria. Y admitamos que gente muy importante de la política en América Latina permanece en la tentación autoritaria. Y en consecuencia, aceptemos que muchas de nuestras sociedades viven el riesgo de acabar rendidas ante las nuevas formas del autoritarismo y la opresión. ¿Y cuál es? Díganme ustedes si es que esta señora no se está autoinculpando en esta parte de su discurso, cuando habla de autoritarismo. Bueno, pues ella es la que juramentó como presidenta en un Senado en el que no había el quórum correspondiente. ¿Por qué? Porque los que habían sido golpeados, o sea, a los que se les perseguía políticamente, pues sus casas estaban siendo incendiadas, estaban metidos en las embajadas, porque necesitaban salvar su vida. Evo mismo estaba tratando de subirse a un avión en el Chapare para ser trasladado a México. ¿Sí? La señora tomó el poder de manera autoritaria y va a las Naciones Unidas con una más grande que la ballena, ¿sí? No sé si se entiende lo que digo, a decir que hay gobiernos en Latinoamérica que tienen abordajes autoritarios. No faltará el incauto o aquel que me quiera convencer de que la señora en Bolivia
ejerce el mandato por sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional boliviano la reconoció como gobernante. Bueno, habría que ser bien ingenuo para no darse cuenta que esos tribunos, o sea, estos magistrados del Tribunal Constitucional boliviano, en ese momento iban a firmar el papel que les pusieran al frente. ¿Ya? Le decían, la señora es la emperatriz de la galaxia, y la firmaban. Por supuesto, si tenían a Caliman al costado, al general Caliman, al golpista Caliman, con un fusil en la cabeza de los magistrados, estos firmaron lo que se les dio la gana. No, lo que le pusieron al frente firmaron. ¿Qué quiere que le declare a la señora Añez, emperatriz de todos los cielos? Ahí dale con la firma. ¿Ya? Y ahora en base a ese argumento nos quieren hacer creer que la señora no es una dictadora. Pero a lo que a mí realmente me conmueve ya es la desfachatez de esta señora de irse a las Naciones Unidas a hablar de regímenes dictatoriales, cuando ella es la representante más clara y definida de modelos autoritarios en Latinoamérica. Pero sigamos escuchándole a la señora esta. ¿Cuáles son estas nuevas formas del autoritarismo y la opresión? ¿Y cuáles son estas nuevas formas de autoritarismo que amenazan a varias de nuestras naciones? Sencillo, son los proyectos del populismo caudillista y autoritario. Proyectos populistas, que es como definen a los gobiernos en Latinoamérica, y esta es la definición que utiliza la ultraderecha, ¿no? Aquellos que deciden no entregar los recursos naturales para que sean explotados y malversados por corporaciones que no dejan nada en el erario nacional boliviano, en este caso, pero en términos generales, esta ha sido la historia de Latinoamérica. No es extraño entender entonces por qué la ultraderecha mexicana, por ejemplo, tan afín a la señora Áñez, define el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como populista. ¿Por qué? Porque el presidente, porque AMLO decidió no endeudarse para entregarle dinero por el tema del COVID como ellos esperaban, porque si hubiera estado Peña Nieto en el gobierno, pues eso es lo que hubiera hecho, ¿no? Entonces ella dice, no, lo que pasa es que acá hay un autoritarismo que viene del populismo. ¿No? Acá no hay autoritarismo, señor Añez. Aquí hay el mandato del pueblo, el mandato de los vulnerables, de los que nunca tuvieron nada, para que finalmente los recursos de las naciones latinoamericanas estén al servicio de los que nunca han tenido nada. ¿Sí? No confundamos las cosas, señora, no intente usted confundir. Usted pertenece a una casta de la que luego incluso usted hace referencia. Son esos proyectos que impulsan la toma y, si fuera necesario, el secuestro de la vida pública por parte de un caudillo y su casta. No se trata de partidos. Un caudillo y su casta. A ver, Janine, me encantaría que me viera el rostro, la verdad, los gestos que estoy haciendo. A ver, Janine, la voy a tratar de... El caudillo y su casta es la que a usted le acompaña en calidad de gabinete ministerial. Esa casta, conformada por la señora Longaric, conformada por el señor Arturo Murillo, conformada por Marikovich, conformada por Fernando, ¿cómo se llama este muchacho que ya ni siquiera, hasta su nombre me he olvidado, de Santa Cruz, ¿sí? Que hasta el nombre me olvidé porque ya no representa nada. Esa casta que la puso en el poder, Janine Añez, por quien usted ha renunciado, por el señor Carlos Mesa, esa casta, a esa se refiere, entiendo, porque otra casta no ha habido en Bolivia. En Bolivia lo que se ha tenido ha sido millones de ciudadanos indígenas, la mayoría de ellos, que no han tenido posibilidad de ejercer su ciudadanía precisamente porque la casta a la que usted representa siempre se lo impidió, porque siempre los vulneraron de manera grosera y racista, como usted lo hizo cuando señaló que los coyas, ¿no? Que los indígenas con sus ritos satánicos, como definió a las costumbres andinas, a las costumbres altiplánicas, se fueran de las ciudades a vivir al campo, que nada tenían. ¿Ya? Esa casta
es la que usted representa y que ahora no se resigna de haber perdido el poder que siempre lo tuvo, ¿sí? Lamentablemente para usted, señor, esos tiempos se han acabado. Pero vamos a seguir escuchando a la señora esta. Ni de Fuerzas Armadas, ni de sindicatos, ni de ideologías. No se trata, en No suma, se trata de de castas, ninguna organización o institución que tenga que ver con una cierta idea del bien común. Se trata de proyectos de poder personales y particularistas. pero es lo que tú representas. Por eso digo que esta señora ha ido a las Naciones Unidas a autoinculparse de las barbaridades que ha hecho. ¿Por qué no hablaste en ningún momento de los 11 minutos que se te han dado de se encata y se acaba? ¿Sí? ¿Por qué no hablaste de los señalamientos que ha hecho sobre tu gestión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Oye, Añez, ni siquiera has hablado de los compinches que ahora te dan la espalda, como por ejemplo Human Rights Watch, que ahora sale a reconocer que, pese a que siempre han considerado muy mal a Evo Morales, que el hombre es un perseguido político, ¿sí? En el gobierno tuyo, ¿sí? Y que además has militarizado toda Bolivia y nadie dice nada. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que no dice nada, que en este momento en el Zócalo de México hayan unas 30 personas diciendo que renuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la voluntad de 160 millones de mexicanos, ¿sí? Que quieren que se siga con el orden constitucional, sí, allá en México. Pero Mario Vargas Llosa no ha dicho nada, ¿sí? De lo que pasa en México. ¿Sí? Claro, tendrías que reconocer que ahí se ejercen las libertades democráticas, porque un juez ha dicho, señor, denles acceso al Zócalo a estas 30 personas, y allá fueron. ¿Sí? En cambio, usted en Bolivia, Añez, ha sacado a las Fuerzas Armadas y al Ejército, mucho antes incluso de que apareciera el problema de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Del coronavirus que genera el COVID-19, sacó a las Fuerzas Armadas para amedrentar a los líderes sociales. Pero usted se cayó en todos los idiomas, pero el subconsciente le salió entre los dientes, Añez. Hasta con rima la cosa, el subconsciente le salió entre los dientes, Añez. ¿Sí? El subconsciente le salió entre los dientes porque comienza a hablar de una casta. Entonces en Bolivia, cuando uno habla de castas, evidentemente la reconoce usted, pues. ¿Sí? La reconoce el chico este, a Fernando ni sé cuánto, al chico de la gorrita, que no va a encontrar ni su voto, Camacho, ¿no? Que fue a CNN para quedar bien con esa compañía del mal y resultó por la pata de los caballos, como le ha pasado a usted, Añez. Pero a mí me encanta que usted haya utilizado los minutos que le han dado en las Naciones Unidas para autoinculparse, para ponerse en evidencia. Pero no es lo único que dijo. Sigamos escuchando. A ver, vámonos al minuto 2:30. A ver, no, quiero que nos vayamos esto al 3:45. Nos vamos a ir al 3:45 para escuchar lo que dijo. A ver, escuchen esto. Ciudadanos. Y justamente en el propósito de construir ese camino de la... Se supone que la mujer está hablando, la señora esta está hablando de sus impulsos democráticos y republicanos. Teniendo en cuenta que Bolivia ha superado ya el concepto de la república, Bolivia ha desarrollado el concepto de la nación pluricultural, que es un concepto mucho más desarrollado. Sí, por supuesto que sí, por supuesto, pero no me voy a poner a discutir con cosas que la señora seguramente no entiende. La señora esta habla que tiene gran responsabilidad democrática, republicana, y que va a impulsar un proceso. Escuchen lo que dice. Y justamente en el propósito de construir ese camino de la libertad, estamos impulsando elecciones limpias y transparentes. A ver, Añez, tú ganas de impulsar elecciones no has tenido muchas. ¿Ah? Llegaste al poder asaltándolo con una Biblia y un fusil en la mano en noviembre del año pasado y dijiste, no, yo convoco elecciones en enero. ¿Ah? Pues en enero nunca fueron. Luego dijiste en marzo. No, nunca se pudo en marzo, que finalmente iban a ser en mayo. En mayo, luego que no se pudieron en mayo, en septiembre y recién en octubre. Y si es que por ti fuera, Añez,
te quedabas un par de años o los 5 años, ¿ah? Diciendo, no, y hasta que se acabe el coronavirus, genial, nos quedamos acá, y Añez no quería salir tú de acá. No me vengas a decir a mí a estas alturas que tú querías llevar un proceso democrático. Por supuesto, la justificación es, no, nosotros no convocamos al proceso electoral. Quien convoca el proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Pero por supuesto, pues todos estos se mueven bajo los hilos de la dictadura que tú presides, Añez, ¿ya? Porque siguen los fusiles dando rondas alrededor de las cabezas de estos magistrados peleles que están dispuestos a firmar lo que fuera, no solo para salvar su vida, sino para engordar sus cebosos bolsillos, Añez. Entonces no me vengas a decir y no quieras engañar tú a los líderes del mundo, que tampoco son bebés de pecho para creerte, ¿no? Pero no quieras venir a impresionar. Escuchemos entonces. Y justamente en el propósito de construir ese camino de la libertad, estamos impulsando elecciones limpias y transparentes el día 18 de octubre. Y las estamos impulsando a pesar de que el populismo caudillista intentó frenar y sabotear estas elecciones con movilizaciones brutales y violentas hace pocas semanas. Es que de verdad mientes, pero con todos tus dientes. Las movilizaciones que han habido en Bolivia no eran para frenar el proceso, eran para exigirte a ti que convoques y que firmes y que hayan elecciones ya. Pero qué tal manera de mentir, Añez, pero con tus mentiras te autoinculpas, ¿te das cuenta? No solo haces el ridículo, das vergüenza, vergüenza por la manera que mientes, Janine, Añez. Vienes a decir, no, hubieron movilizaciones para que no hubieran elecciones. Pero eso es mentir. La gente se movilizó exigiéndote que ya, convocas elecciones y pones fecha, si no te vas a la cárcel. Y finalmente, ante la movilización social que hubo, no te quedó otra de convocar al proceso electoral. Pero escuchen lo que habla luego sobre tanques de oxígeno. Movilizaciones como el bloqueo de carreteras para que no pase el oxígeno destinado a los enfermos del COVID-19. Cuando los pobladores de Bolivia salen a manifestarse y bloquean carreteras, indignados porque no se convocan a las elecciones, la señora dice, yo no puedo mandar tanques de oxígeno a los lugares donde la gente esté enferma porque ustedes están bloqueando los caminos. Bueno, no lo digo yo, lo dice un informe publicado en la BBC, que digamos, entre ellos y yo no tenemos muchas congruencias, pero fíjate que ambos tuvimos la misma información porque yo hablé con un médico en la región del Chapare, Añez, ¿ya? Y yo le dije, oye, ¿es verdad que están bloqueando las carreteras para evitar que lleguen los balones de oxígeno? Y el señor se rió, el doctor se rió, me dijo, dame el favor, aquí ni siquiera ha llegado una tableta de paracetamol, no me vengas a decir que están enviando balones de oxígeno, ¿ya? O sea, con bloqueo o sin bloqueo acá no ha llegado nada. Nada, no ha llegado una sola tableta de paracetamol. Entonces que no me venga a decir que por culpa del bloqueo no han llegado los tanques de oxígeno. ¿Ya? Pero por supuesto esta señora se autoinculpa mintiendo groseramente, vergonzosamente, afirmando que ella se vio obligada, no, ella luchó por convocar elecciones, pese a que hubieron manifestaciones que estaban en contra, ¿no?, de la convocatoria, pero ella democráticamente, ¿no?, luchó para que se convoque este proceso y que además las carreteras tenían la consigna de no dejar pasar los tanques de oxígeno. Bueno, Janine Añez, tú perversa forma de mentir te pone cada vez más en evidencia. Un modo extraordinariamente inhumano y cruel de sembrar caos y terror. Movilizaciones que provocaron muertes y daños que perfectamente pueden ser vistas por el derecho como delitos de lesa humanidad. O sea, con este argumento está diciendo, a ver si es que tenemos algún argumento para sacar de carrera al movimiento al socialismo, que es algo a lo que no ha renunciado Añez, ¿eh? Ojo, pestaña y ceja, la ultraderecha boliviana todavía sueña con encontrar una manera de
sacar del camino a quien todo indica será el vencedor el 18 de octubre. Así que Añez, pero vámonos al minuto 7.4 cuando habla sobre Argentina, porque me parece súper interesante. Oreja. Pero no quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. No tenemos nada contra el noble pueblo argentino. Es más, es una nación que valoramos y queremos como se quiere a un hermano. Como se quiere un hermano. Ya, no quiero saber cómo quieres tú a tus hermanos, la verdad. Evidentemente aquí la señora manifiesta públicamente su desagrado, su frustración, diría yo más bien, porque finalmente Evo Morales no fue víctima de las fauces de la dictadura cuando estaba en el Chapare y ahora se encuentra en la Argentina. ¿Sí? Lugar desde donde él, de manera personal, emite opinión muy de vez en cuando, por lo que yo sé, porque últimamente lo estoy, no, de hecho lo estoy siguiendo hace buen tiempo, ¿sí? Y mantiene cierto liderazgo, sí, como el jefe de la campaña, por ejemplo, pero a todas luces en este momento en Bolivia, quien lleva y lidera el proceso es el candidato Luis Arce Catacora. Pero por supuesto a la señora Áñez, ¿cómo le encantaría hincarle diente, sí, utilizando un término metafórico, ¿no? A la libertad de Evo Morales, ¿no? Y habla de que lo persiguen, ¿no? De que tiene procesos de todo tipo, desde procesos penales inventados que incluso Human Rights Watch, siendo una ONG de la ultraderecha del planeta, ha dicho, no, pues ya, como que no se puede hacer ese señalamiento, ¿no? Incluso habla de temas de vulneración a los derechos básicos de niñas, la señora Añez. Sobre el tema yo he hecho un programa y he dicho, señores, no politicen el tema. Si es que hay que hacer una investigación sobre el tema, que se haga en tiempos de democracia, no de jueces que funcionan con un fusil en la cabeza. Bueno, he cumplido con mi compromiso de traerles fragmentos de lo que dijo la señora Janine Añez en este triste discurso para la memoria de la dictadora boliviana en el 75 edición, en la 75 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por habernos acompañado, por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, si es que te gustan los videos, activa la campanita y nada, manda like, dislike, disfruta de ser parte de nuestra, envía mensajes, comparte, sé parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Cámara. Hasta volver a vernos.